¿Alguna vez te has preguntado por qué en la portada de Tetris salía la Catedral de San Basilio de Moscú? ¿Y por qué sonaba una melodía rusa de fondo? Efectivamente, porque Tetris es un videojuego soviético. Todos conocemos el Tetris, el famoso videojuego de juntar bloques y hacer como que somos ordenados, pero poca gente sabe que la historia de cómo se forjó este mito de la cultura popular es fascinante, empezando porque nació en plena Guerra Fría. No, el Tetris no fue inventado por Nintendo ni por una gran multinacional del videojuego con oficinas llenas de sofás de diseño y café de cápsula. El Tetris salió de la mente de un programador soviético en 1984, en un edificio gris de Moscú, con un ordenador que probablemente tenía menos potencia que una calculadora barata. Y aún así, logró lo que ni los políticos de la época pudieron: colarse en Occidente y enganchar por igual a americanos, europeos y japoneses, sin importar ideologías, idiomas o fronteras. Lo único que importaba era amontonar bloques sin parar. Pero no todo en esta historia son fichas cayendo y líneas desapareciendo. El camino del Tetris hacia la fama mundial fue un juego en sí mismo, con trampas, traiciones, contratos enrevesados y más drama legal que una serie de abogados. Lo que comenzó como un pasatiempo de oficina soviético terminó convertido en uno de los videojuegos más vendidos y versionados de la historia, y, de paso, en el protagonista de una batalla empresarial entre compañías que querían hincarle el diente. Así que, abróchate el cinturón porque la historia de Tetris no solo es adictiva, también es un rompecabezas en el que las piezas no siempre encajan. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de historia, en este caso, la historia de un producto popular que seguramente conozcas y que no necesita presentación. Pero aún así, tengo que decirlo porque si no, esta introducción no tiene sentido. La presentación sería algo así como Tetris. Y ya está. Vamos a hablar de este rompecabezas de bloques que te ha robado horas, neuronas y probablemente sueño. Lo que no todo el mundo sabe detrás de la historia de este jueguito es que aquí hay espionaje, hay contrabandistas de software, capitalismo contra comunismo enfrentados y un lío legal que haría llorar a cualquier abogado y a cualquier guionista de Hollywood. Prepárate porque vamos a viajar a la Unión Soviética de la década de los 80, a un laboratorio de ordenadores donde un ingeniero aburrido decidió inventar una leyenda. Esto es la historia completa de cómo Tetris llegó desde Moscú a tu bolsillo y cómo por el camino pues casi se lo cargan a base de política y negociaciones bastante absurdas. Pero antes de empezar, este vídeo trata sobre un videojuego famoso. ¿Y cómo se hacen los videojuegos? Sí, con ordenadores. Y es que este vídeo está patrocinado por empresas que todos conocéis que fabrican piezas y componentes para ordenadores. En este caso, Nvidia, MSI, AMD y Deepcool. Pero es que cuesta creer que esto... Es que es un portátil, tío. Como muchos sabréis, yo vivo entre dos países. Paso la mayor parte del tiempo en Suecia, pero también viajo a España, pero eso para alguien que vive de YouTube y que pasa muchas horas editando vídeos que duran unos 30 minutos y que también hace directos, pues es un problema. Porque básicamente necesito no uno, sino dos ordenadores para trabajar, uno que esté en España y otro que esté en Suecia. Y además, muchos de mis vídeos son análisis históricos de videojuegos, por lo que necesito un PC potente no solo para editar, sino para jugar, que no puedo estar cargando la torre del ordenador todo el día de aquí para allá, en el avión, en el aeropuerto. Es un jaleo y no puedo usar un portátil porque de tanto uso que le doy lo acabo quemando. Pero Arturo, del canal Tukaram Épica Digital, un canal en el cual habla de tecnología, de actualidad en este sentido, de gaming y además monta ordenadores de alta gama, entre ellos a unos streamers que igual os suenan, que están empezando, Ibai o Alex el Capo, pues me dijo que tenía una solución: el PC viajero. El espacio está ultra aprovechado. Un PC pequeño, que no pese más de 10 kilos, que se pueda llevar como maleta de mano en el avión y que sea tan potente como para poder mover todo. Tan solo necesitábamos encontrar las marcas que apostasen por mi canal, se puso manos a la obra y voilà, logró montar esta preciosidad gracias a la colaboración de Nvidia, que nos dio esta maravillosa GeForce RTX 5070 Ti. Y gracias a ellos muchos sentirán envidia por mi ordenador. MSI con esta preciosa placa base color nieve, una mini ITX MPG X8701 HTA Evo Wi-Fi. Casi me hago un nudo en la lengua al pronunciar todo esto, pero gracias MSI. AMD con el procesador tope de gama Ryzen el 9
en 9900 X3D, y gracias también a Deepcool con el disipador Assassin's VC Elite, que puede absorber el calor del mismísimo desierto del Sáhara en agosto si se lo propone. También nos han dado una poderosísima fuente de alimentación PN1200M, 3 ventiladores FL12 y este chasis CH160 y la funda para este mini PC, que es, bueno, pues eso, una pieza transportable totalmente cómodo para llevar de un sitio a otro y además blanco, o sea que pega para trabajar en el círculo polar donde es invierno 8 meses al año. Desde aquí quiero dar las gracias a las marcas por haber apostado por mi canal, me siento súper agradecido y además quiero dar las gracias también porque es que, bueno, para la gente que tiene este estilo de vida y que tiene pues la mala costumbre de ir a visitar a su familia y a sus amigos de vez en cuando, pues la verdad es que algo así es un regalo de los dioses. Si queréis más detalles sobre este PC tan potente que se puede llevar de un sitio al otro, pues Tukaram y yo hicimos un directo en mi canal explicando todo, así que ahí lo podéis ver. Primero, pongamos un poquito de contexto para ver cómo eran las cosas en los 80, que era pues una década un poquito de extremos. Era una época de neones, sintetizadores y cabello imposible, pero también de tensiones políticas, espionaje y miedo nuclear. El mundo estaba dividido en dos, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque soviético, bajo la sombra de la Unión Soviética. Dos superpotencias jugando una partida a vida o muerte, pero sin pausa ni reinicio. En Occidente el capitalismo se aceleraba. Ronald Reagan hablaba de libertad y los ordenadores personales empezaban a colarse en los hogares. En Japón, empresas como Nintendo y Sega preparaban una revolución silenciosa. Los videojuegos dejaban de ser un experimento para convertirse en industria. Mientras tanto, en el otro lado del telón de acero, la Unión Soviética seguía intentando demostrar que podía igualar o superar a Occidente, incluso en el terreno tecnológico. Pero allí la informática no era una forma de ocio, era una herramienta de investigación, de ciencia, de control, de ir al espacio. Era una década donde todo estaba más o menos medido, clasificado y a veces espiado, pero aún así la creatividad encontraba grietas para poder expresarse. Había nacido el heavy metal, el glam rock más descarado, el pop con sintetizadores y una estética a base de hombreras y pelo alacado. En Estados Unidos, jóvenes disfrutaban del cine ochentero, de Star Wars, de Indiana Jones, de E.T., de juegos tan polémicos como famosos, rol como Dungeons & Dragons o las máquinas arcade. Y bueno, en la Unión Soviética, en el otro lado del mundo, el ambiente era un poquito más sobrio. En 1984, en plena Guerra Fría, dentro de un edificio gris del Centro de Computación de la Academia de Ciencias de Moscú, un joven ingeniero llamado Alexei Pazitnov pasaba sus días frente a una computadora soviética llamada Electrónica 60. Este hombre pues no tenía ni idea de que iba a cambiar la historia con algo tan simple como inocente y que uniría ambos mundos, el capitalismo y el mundo soviético, con una idea tan sencilla como encajar cosas, poner orden, hacer bloques bonitos. La historia de Tetris no empieza en Silicon Valley ni en las oficinas de una gran multinacional de videojuegos, sino en un lugar mucho más diferente, la Unión Soviética de 1984. Y no es una referencia sutil a Orwell, ni siquiera al disco de Van Halen, es literalmente 1984, con toda su burocracia gris y ordenadores que parecían más bien muebles metálicos con botones. En medio de este paisaje tecnológico, un joven ingeniero informático, llamado, como decíamos, Alexei Pazitnov, trabajaba en la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética. Su misión oficial era desarrollar programas que pusiesen a prueba la capacidad de las computadoras soviéticas, llevarlas al límite. Su misión no oficial era bastante más divertida, era crear videojuegos irresistiblemente atractivos, pero claro, por eso no le pagaban. Para ello se inspiró en un viejo pasatiempo de su infancia, los pentominos, figuras geométricas compuestas por 5 cuadrados que se podían encajar de 1000 formas. El problema es que Electrónica 60, la máquina que tenía a mano, no podía ni mostrar gráficos como los que tenemos en mente. Así que Pazitnov redujo las piezas a tetrominos, 4 cuadrados, eliminó el color y tiró de ingenio para que el resultado fuera adictivo. Y lo llamó Tetris, de tetra, o sea, 4 como los cuadrados, y tenis, porque le gustaba el tenis. Pero, para que entendamos el hito de la computación que es Tetris, tenemos que hablar de la máquina en la que se creó, el Electrónica 60. Para entender esto, creo que es mejor que lo explique rápidamente a alguien que tiene un canal dedicado a la historia de la tecnología y a montar PCs a gente top. Quien tiene que hablar de esto entonces es Tukaram. Lo primero, muchas gracias por invitarme a tu canal, Miguel, y ahora vamos a analizar el ordenador donde Alexei programó
la versión original del Tetris, el Electrónica 60. Pero ya de primeras os comunico que no es un ordenador personal como los de ahora, sino una mini computadora que ocupaba el tamaño de una nevera, al que se conectaban terminales, que a su vez contaban con una pantalla monocromática de fósforo verde, que solo podía mostrar caracteres, nada de gráficos o imágenes complejas, y para interactuar usabas un teclado primitivo. Y ahora vamos a meternos con el hardware interno. La CPU, modelo M2, era de 16 bits, como una Super Nintendo o una Sega Genesis de la época, a una velocidad de 250.000 operaciones por segundo, y disponía de una memoria RAM de 8 KB. Y aquí terminamos. Como veis, no tenían unidad de almacenamiento, ya que los programas se cargaban cada vez que los ejecutabas. Por supuesto, además, nada de tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, puertos USB, ni ninguna modernez. Si lo comparamos con un smartphone actual, por ejemplo el iPhone 17 Pro, este último tiene unas 130.000 veces más cantidad de RAM y es unas 21.000 veces más potente en CPU que un Electrónica 60. Como veis, una auténtica locura. Y no penséis que en la época era un equipo barato. El Electrónica 60 solo podía ser comprado por gobiernos, universidades o centros de investigación, y que equivaldría hoy, ajustando la inflación, a unos $95.000 estadounidenses más o menos, extrapolado del modelo americano en el que se basaron los científicos soviéticos para crearlo usando ingeniería inversa, el famoso PDP-11. Y cuando digo famoso, lo digo en serio, porque el PDP-11 apareció en la película de 1983 War Games, hackeando sistemas militares. Y como nota final, con un PDP-11 también se generaron algunos de los primeros gráficos CGI de la historia. Me estoy refiriendo a los de la Estrella de la Muerte en la película original de Star Wars. This is the Death Star. This is the actual system that was used in the movie. Lo que empezó como un experimento para ver si las piezas podían encajar de manera continua, acabó siendo un agujero negro de productividad. Cualquier compañero se quedaba hasta tarde jugando a encajar piezas. Tetris acababa de nacer y no solo había nacido uno de los videojuegos que más han viciado de toda la historia, sino que también acababa de nacer uno de los culebrones legales más interesantes de la historia y probablemente de la industria del gaming. Sin embargo, hay que recordar que estamos en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En la segunda mitad de los 80, la Unión Soviética no exportaba muchas cosas que emocionaran a Occidente. Un poco de gas, algo de vodka y mucho miedo atómico. Pero dentro de sus fronteras, en oficinas y centros de investigación, empezaba a colarse un vicio inesperado. Un juego de piezas encajables creado por un ingeniero informático con más tiempo que hardware. Tetris no nació con un plan de marketing, ni con un departamento de ventas. Se propagó como una gripe en invierno, pero con menos fiebre y más frustración al no encontrar dónde meter la maldita barra larga. En la Unión Soviética la distribución de software era casi artesanal. Los disquetes pasaban de mano en mano como quien comparte un cigarrillo en la pausa del trabajo, pero sin que mucha gente mire. Los programas se copiaban de un lado a otro, se modificaban y en realidad a nadie le importaba mucho la propiedad intelectual. Había un mercado pirata muy grande. Entre otras cosas porque la idea de propiedad intelectual sonaba quizás demasiado capitalista. Ojo, no quiere decir que no existiese este derecho, sí que existía, pero se gestionaba desde el Estado. Porque claro, todo lo de explotar una idea hasta hacerte rico a manos llenas, pues eso sí que sonaba demasiado a capitalismo. En ese contexto, Tetris empezó a aparecer en ministerios, universidades y, según cuentan las leyendas, hasta en los sótanos de las bases militares. La mecánica era tan simple que no necesitaba tutorial ni manual. Y claro, en un país donde gran parte del entretenimiento se decidía desde arriba, que surgiera algo tan adictivo, gratuito y sin consignas políticas, fue como encontrar un oasis en medio de Siberia. Lo curioso y lo interesante de todo esto es que nuestro protagonista, Alexei, en ese momento ni siquiera soñaba con hacerse rico. Entre otras cosas porque, no sé si lo sabías, si trabajas para una empresa, normalmente cuanto más grande sea la empresa y sea, pues eso, una multinacional, pues más letras pequeñas hay el contrato que firmas a la hora de trabajar con ellos. No sé si lo sabías, como digo, pero muchas veces, además de prestar tus servicios a cambio de un dinero, de un salario, también muchas veces estás firmando que todo aquello que se cree en los ordenadores de la empresa pasa a ser automáticamente propiedad de la empresa. Así que si tienes una idea muy buena, mejor desarróllala en tu ordenador personal en casa. O no digas nada, como tanta gente ha hecho. Y es que además, en este caso, la empresa para la que trabajaba, pues no era una empresa, era la Unión Soviética. Así que Alexei no tenía los derechos sobre Tetris ni podía negociarlos, y de hecho no recibió derechos de autor hasta 10 años más tarde, cuando ya no había Unión Soviética.
Pero antes, en los 80, en la Unión Soviética, los videojuegos era un entretenimiento que, bueno, ya está, no era más que simplemente pasar un ratito ahí y ya está, no era toda una industria, pero claro, a alguien se le ocurrió en Estados Unidos que las piezas encajarían mejor en un maletín lleno de billetes. Mientras Tetris causaba furor en la Unión Soviética, claro, desde fuera, una nación tan hermética, pues desde fuera se estaban preguntando cómo meter mano a esto, cómo entrar dentro y poder sacar ese juego y llevárselo, o por lo menos tener los derechos, porque, bueno, a día de hoy, pues si quieres un juego te lo bajas con 2 clics, encima probablemente con el wifi que le estás robando al vecino. En los 80, el software soviético no se vendía alegremente a empresas estadounidenses, así que las primeras copias que salieron de Moscú viajaron más en maletas de diplomáticos y manos de amigos que en acuerdos legales. En este escenario, Robert Stein, un empresario británico con más ambición que escrúpulos, vio oro en esas piezas cayendo, y lo vio en una feria en Hungría. Su empresa, llamada Andrómeda Software, sería la primera en intentar hacerse con los derechos, aunque de aquella manera. Stein contactó con Alexei por fax, ese aparato que era como enviar cartas por teléfono, para negociar los derechos, pero como buen occidental no entendió que en la Unión Soviética tú no eras dueño de nada, ni siquiera de tus ideas. Pese a que Alexei mostró interés, de forma no muy obvia, no sea que llamase la atención de los jefes, Stein se adelantó y vendió licencias a varias empresas sin tener el acuerdo real cerrado. Y este caos de licencias vendidas pero no autorizadas se convirtió en un puzzle legal. Empresas como Mirrorsoft en el Reino Unido y Spectrum Holobyte en Estados Unidos empezaron a distribuir el juego para PC y otras plataformas, cada una creyendo que tenía la bendición legal, pero eso era falso. Y así comenzó la gran batalla por Tetris, una batalla legal donde los bloques eran contratos y las líneas que se iban eliminando eran dólares. No sé si me ha quedado bien esta analogía, pero bueno, quería decirla. Así que después de conquistar la Unión Soviética sin disparar una sola bala, bueno, tan solo bloques, Tetris alcanzaba el siguiente nivel. Estados Unidos, tierra de la libertad, hot dogs y licencias internacionales. Aquí es donde entra en juego una figura clave, Hank Rogers. Un tipo que, sí, si el Tetris fuera un videojuego de rol, él sería el NPC que te da la espada mágica y los derechos de distribución. Rogers era un empresario de la industria del videojuego con sede en Japón, tenía contactos en Nintendo y, bueno, pues vio este videojuego en una feria en Las Vegas y en cuanto lo vio se le encendieron más luces que una máquina tragaperras. Se quedó pegado a la pantalla, alucinando, y confesó que en ese momento pensó que ese videojuego tenía que estar en todas las consolas del mundo. Sí, a día de hoy parece un videojuego muy sencillo, muy simple, pero entonces, bueno, era una revolución y era muy adictivo. Decidió viajar a Moscú para negociar directamente con el ORG, la organización estatal con el monopolio de la importación y exportación de hardware y software informático en la Unión Soviética, donde no sabían del todo el potencial económico que tenía este programa. Básicamente, Hank se saltó a todos los intermediarios que andaban haciendo malabares legales con contratos de dudosa validez y buscó un contrato real. En este punto, pues la situación era pues como un tablero de Tetris, ¿no? Demasiadas piezas, todo muy mal colocado, y la Unión Soviética, pues que no sabía muy bien cómo se estaban haciendo los negocios capitalistas, pero sí tenía claro una cosa, que es que el dinero se les estaba escapando. Nuestro amigo Hank Rogers logró lo impensable, sentarse con los funcionarios soviéticos y convencerlos de que los contratos anteriores eran papel mojado, algo que podría ser literal teniendo en cuenta el estado de la burocracia soviética en aquellos años. El tipo no solo consiguió los derechos para PC, sino que además se llevó el premio gordo, la licencia para consolas, que aún no había sido legalmente negociada. Y esta es la gran historia de este problema. Y es que aquí entra un matiz. El contrato previo, que decía computadoras, no definía qué eran las computadoras. Ahora todos tenemos una imagen clara, pero entonces era algo nuevo y no había una definición exacta. Así que los funcionarios soviéticos renegociaron el anterior contrato con Stein redefiniendo qué era una computadora, y era algo que tenía teclado. Y bueno, firmó sin mucha atención, liberando así las licencias para consolas sin darse cuenta, que es lo que se llevó Hank Rogers. Pero esta historia tiene un poquito más. Bueno, pues mientras los soviéticos estaban decidiendo si habían vendido un videojuego o algo con más impacto que una bomba nuclear, os tengo que hablar de una empresa que se movía en el mundo de los negocios con más agilidad que Mario esquivando gumbas. Estamos hablando de Nintendo.
A finales de los 80, Nintendo estaba conquistando el mundo con su consola NES y pretendía hacer lo mismo otra vez con la Game Boy, la portátil que redefiniría el ocio adolescente y adulto también. Si ahora es un coloso de la industria del videojuego, entonces ya eran muy potentes, y más gracias a Hank Rogers, como veremos, ese tipo holandés-estadounidense que no tenía miedo de meterse en la jungla legal soviética si eso significaba conseguir los derechos de Tetris para Nintendo. Y si eres de la generación millennial, probablemente también anterior o posterior, pero bueno, sobre todo millennial, sabrás el impacto que tuvo la Game Boy. Probablemente llegaste a jugar una y probablemente llegaste a jugar Tetris en la Game Boy. Todo esto es gracias a Hank Rogers, que bueno, pues que tuvo el valor y la paciencia de sentarse a negociar con la Unión Soviética, porque claro, pues él no veía un problema en un puzzle comunista para llevarlo al mundo capitalista. Esto habría asustado a muchos, pero a él no. Recapitulando, en marzo de 1989 se reunieron en Moscú Robert Stein, el primer intermediario, el primero que vio Tetris, intentando salvar sus supuestos derechos con su empresa Andrómeda. También estaba Kevin Maxwell, hijo del magnate británico Robert Maxwell, representando a Microsoft, también reclamando derechos, porque se los había vendido a Stein. Y luego tenemos a Hank Rogers, este empresario holandés, que era medio estadounidense, radicado en Japón, y que representaba a Nintendo. Hank Rogers no prometía tanto poder ni tanto valor, ni siquiera tenía una gran capacidad de negociación porque no tenía grandes cifras que poner encima de la mesa, pero sí que es verdad que ofrecía algo que, bueno, sí que se valoró, que era honestidad y tratar de desenmarañar todo ese enorme lío legal. Su propuesta era hacer las cosas bien y de paso llevarse alguna que otra licencia, entre ellas la licencia para las consolas portátiles, que estaba seguro que esto no se había comercializado, no se había permitido esta venta porque era algo que entonces no existía. Esto es importante porque en el mundo real Nintendo estaba a punto de lanzar su nueva consola portátil, la Game Boy. Y no había mejor carta de presentación que un juego que pudieras jugar en el tren, en el baño o mientras fingías escuchar a tus suegros. Y quiero recordar que todo esto ocurría durante la Guerra Fría. Es decir, estamos hablando de un empresario capitalista que estaba sentándose de tú a tú con un cliente que era la Unión Soviética, tratando de explotar un producto que había creado, pues, un soviético, un empleado de esta empresa, de un empleado de la Unión Soviética. Todo esto tras el telón de acero, claro. Parecía una misión suicida, pero Hank Rogers no solo salió vivo, sino con una licencia que cambiaría para siempre el futuro de uno de los videojuegos más famosos del planeta. Pero bueno, Rogers consiguió el contrato. Stein, el primero que vendió esas licencias de Tetris de dudosa calidad, mientras tanto, tuvo que conformarse con ver cómo se le escapaba el negocio del siglo por no haber entendido cómo funcionaba el comunismo. Vale, hasta ahora el viaje de Tetris ha sido una mezcla de genio soviético, drama diplomático y contratos con letra pequeña. Pero si hay un momento donde todo este puzzle de fichas explota a lo grande, como decía, es con la llegada de la Game Boy. Sí, esa consola gris que parecía un ladrillo con pantalla verde, que cabía en el bolsillo del abrigo y tenía más hambre de pilas que una linterna en un campamento. Esa maravilla fue lanzada con Tetris como primer juego gracias a Hank Rogers. Fue la elección perfecta, fue como meter cafeína en forma de cartucho. Resultado, más de 35 millones de Game Boys vendidas solo en la primera tanda. Tetris no solo vendía consolas, las justificaba. De pronto, gente que jamás había tocado un videojuego estaba atrapada en una espiral de líneas desapareciendo y música rusa. Tetris en Game Boy fue tan importante que durante años se convirtió en el sinónimo de videojuego portátil. Y lo mejor, era igual de bueno si jugabas 5 minutos esperando el bus que si te pegabas 6 horas intentando superar tu récord. No necesitaba gráficos punteros, ni historia, ni un presupuesto multimillonario. Solo fichas, música pegadiza y el deseo de no dejar huecos. Nintendo y Tetris no solo se cruzaron, fueron el compañero perfecto. Uno triunfó e hizo que el otro triunfase más, pero es que la Game Boy era muy buena e hizo que el Tetris llegase incluso a más gente. Fue la combinación perfecta. ¿Por qué esta consola fue un éxito rotundo? Porque era muy buena y el cartucho, el primer videojuego con el que venía, era muy bueno.
Nintendo tuvo la inteligencia maquiavélica de empaquetar Tetris con cada Game Boy vendida en Occidente, asegurándose de que cada nuevo jugador cayera en las garras del bucle infinito de bloques. Y así nació una legión de adictos a girar piezas con la cruceta, como si su vida dependiera de encajar una L azul en un hueco perfecto. Fue clave el boca a boca, la competición de a ver si superas mi récord, el sonido mítico del tema A, así se llama, que a día de hoy puedes tararear sin darte cuenta, hicieron el resto. Gente que nunca había tocado una consola en su vida, enganchada a un juego de encajar piezas mientras esperaba el autobús. Tetris en Game Boy no solo era adictivo, era hipnótico, se podía jugar con otro jugador mediante un cable Link. Sí, antes del Wi-Fi los videojuegos también eran sociales, pero a base de cables. De repente, Tetris dejó de ser un experimento ruso y pasó a ser el entretenimiento mundial por excelencia. Tetris ya no sonaba a algo ruso, algo soviético, a un invento raro, sonaba a licencia comercial, sonaba a marca completamente popular. Durante los 90, Tetris vivió algo así como la adolescencia rebelde de un ídolo infantil. Ya no era solo ese juego simpático de encajar fichitas en la Game Boy, ahora estaba en todas partes, en todas formas y con todos los nombres imaginables. Fue una década de expansión, pero también de juicios, licencias dudosas y empresas que querían un pedazo del pastel. Por un lado, el juego se convirtió en un estándar multiplataforma. Atari lo metió en sus recreativas, Sega en sus consolas y Nintendo siguió experimentando su gallina de los huevos de oro. Cada compañía quería su versión propia y esto se tradujo en múltiples ediciones que variaban en calidad, música y modos de juego, y legalidad. Porque sí, los juicios por la propiedad intelectual de Tetris no acabaron en los 80. Empresas como Mirrorsoft o Bulletproof Software de Hank Rogers siguieron intentando sacar tajada y los tribunales de medio mundo tenían que decidir quién tenía derecho a usar un juego que ya se había convertido en un icono pop. Porque mientras Robert Maxwell de Mirrorsoft, y sí, el padre de Ghislaine Maxwell, luego relacionada con Jeffrey Epstein, pero bueno, eso da para otro vídeo, pues mientras él defendía su empresa Mirrorsoft alegando que tenía los derechos, pues Hank, había estado en Moscú luchando por conseguirlos legalmente. Y todo este entramado de licencias duró muchos años. Mientras tanto, Alexei se mudó a Estados Unidos, trabajaba en Microsoft y por fin empezó a ver algo de dinero con las nuevas licencias del juego. Sí, más de 10 años más tarde, pasó más de una década hasta que Alexei vio que por fin podía él enriquecerse con su idea, con su producto de acumular líneas y de frustrar a la gente, pero que tanto gustaba. Y esa justicia llegó un poco tarde, pero llegó a base de juntar bloques y frustrar a la gente. En 1996, Alexei y Hank Rogers fundaron The Tetris Company con la idea de recuperar el control total de la marca y asegurar que cualquier Tetris que se publicara pasara por su filtro. Y no fue un gesto menor. Desde entonces, cualquier versión moderna de Tetris que hayas jugado, desde móviles hasta consolas, ha sido aprobada por esta compañía. En paralelo, Tetris se fue adaptando a la época. Empezaron a surgir versiones con gráficos 3D, modos multijugador, historias post-apocalípticas, gracias a Tetris Fair, y experimentos que poco tenían que ver con la versión original, pero que demostraban una cosa clara. El concepto era tan sólido que podías reinventarlo una y otra vez sin que perdiera su esencia. De hecho, en los 90 surgieron otros muchos títulos que eran sospechosamente parecidos a Tetris. No eran exactamente iguales porque no podían por tema de licencias, derechos de autor y todas estas historias, pero el concepto era también muy sencillo: acumular bloques e ir liberando la pantalla mientras iban saliendo más piezas. Muchas licencias parecidas, eran juegos también muy divertidos, pero eran básicamente lo mismo. Y aquí vamos a hacer un pequeño parón para hablar de una de las melodías más famosas de la industria del videojuego, porque evidentemente si salían iglesias rusas de fondo, pues también tenía que sonar música rusa. Si hay algo que hace que Tetris se te meta en la cabeza para no salir nunca, aparte de la imagen de la puñetera pieza larga negándose a aparecer, es su música. Lo curioso es que es el tema más famoso del juego, pero ni siquiera está compuesto para Tetris. Se trata de Korobeiniki, una canción popular rusa del siglo XIX basada en un poema de Nikolai Nekrasov, que cuenta la historia de un vendedor ambulante y su romance con una joven campesina. Vamos, que originalmente pues esta melodía no iba de bloques cayendo, sino de amor rural, pero su versión de 1989 logró ser lo que se conoce como un earworm, que es pues eso, un gusano en el oído, que es algo tan pegadizo, tan absolutamente viral que no te lo puedes quitar de la cabeza una y otra vez, pero es que además esto lo logró a nivel global. La magia estuvo en cómo
Hirokazu Tanaka, compositor de Nintendo, adaptó la melodía, la aceleró, la simplificó para el chip de sonido de la portátil y sin quererlo creó un bucle hipnótico que se sincronizaba perfectamente con la mecánica del juego. Cuanto más rápido caían las piezas, más sentías que la canción te estaba animando o amenazando. Esa sensación de urgencia es parte del síndrome que los psicólogos definen como efecto Tetris, donde acabas viendo piezas incluso con los ojos cerrados. Pero esta canción, Koro Beiniki, no fue la única melodía de Tetris. Dependiendo de la versión había otros temas, el tema B, inspirado en la música barroca, o el tema C, con tintes más melancólicos. Pero desde luego, ninguno alcanzó el estatus de himno soviético pop que consiguió el tema A. Desde entonces la canción ha sido remezclada en cientos de versiones, desde orquestas sinfónicas hasta remixes techno en fiestas rave, pasando por apariciones en Guitar Hero o Just Dance. Que por cierto, uno de los más famosos en el 2000 era esta moda de hacer versiones punk ska, y la de Tetris, lo petaba mucho en los programas de descarga entonces. Incluso se ha tocado en la Plaza Roja de Moscú, cerrando así un círculo que empieza con folclore ruso y termina con millones de jugadores alrededor del mundo moviendo piezas al ritmo de un vendedor de telas del siglo XIX. Lo irónico es que para mucha gente fuera de Rusia, esta canción es la banda sonora de Tetris. Muchos, pues obviamente cuando oímos esto, no pensamos de qué trata esta canción, no pensamos en la letra, no pensamos en más historia, sino que en una pieza en forma de L, en un cuadrado bajando para colocarlo en un sitio imposible y poder seguir eliminando líneas. Y esto en éxitos de cultura popular es básicamente la inmortalidad. Con la llegada del nuevo milenio, Tetris no solo siguió vivo, sino que mutó como un virus digital con ganas de fiesta. En el siglo XXI arrancó con el juego incrustado ya en el ADN cultural de medio planeta, pero como decía fue gracias a la Game Boy, que se convirtió oficialmente en el estándar internacional de una partida más y me voy a dormir. Porque sí, aunque la Game Boy salió en los 80, su legado se expandió como una pandemia de píxeles a lo largo de los 2000. Aunque en eso tiene mucho que ver Pokémon, claro. Tetris se convirtió en un símbolo intergeneracional. De hecho, ¿cuántos de vosotros habéis usado la expresión de hay que hacer un Tetris cuando el autobús está muy lleno o cuando te vas de vacaciones y hay que poner las maletas ahí en el maletero y también hay que colocarlas bien para que quepa todo? Mientras tú le dabas al botón de giro en la sala de espera del dentista, tu tío lo jugaba escondido en la oficina y tu abuela te robaba la consola solo para probar. Se imprimió en el inconsciente colectivo como una especie de test de paciencia, estrategia y pura tozudez humana. Y en paralelo empezaron a salir versiones para todo, móviles, consolas de sobremesa, calculadoras, sí, también, y hasta relojes inteligentes. Incluso con el tiempo, realidad virtual. La flexibilidad camaleónica del juego permitía que cualquier aparato con más de 2 botones lo ejecutara. Y lo mejor, seguía siendo igual de adictivo que en 1984. Porque este es el truco, no necesitas reinventar las ruedas si ya tienes una que gira bien. Desde Tetris 2, que básicamente era como el primo psicodélico que nadie pidió, hasta Tetris Attack, que en realidad no tenía mucho que ver con Tetris, pero Nintendo dijo, bueno, pues vamos para adelante con este nombre. El juego fue mutando, adaptándose y a veces reinventándose, como si tuviera una crisis de identidad. Y luego vinieron más experimentos, Tetris 3D, Tetris Fair, como decía, y Tetris Worlds, cada uno más raro que el anterior. Algunos eran divertidos, otros eran como tratar de hacer yoga encima de un toro mecánico. Pero bueno, la esencia de colocar piezas seguía ahí, a veces sepultada bajo efectos especiales, demasiados colores e ideas cuestionables, pero al final la idea básica seguía ahí. Por ejemplo, en 2006 salió Tetris DS, uno de los títulos mejor valorados por los fans de la saga. Jugabilidad impecable, modos de juego adictivos y una estética retro que apelaba directamente a la nostalgia nintendera. Tetris ya no era Tetris, era tu Tetris, personalizado, con skins, velocidad progresiva y desafíos. La esencia era la misma, encajar piezas. Es verdad que The Tetris Company, bueno, con el tiempo se volvió demasiado celosa de los derechos, lo que le llevó a no pocos problemas legales, pero al menos se puede saber por qué era, ¿no? Los derechos estaban bien ataditos, bien definidos y entendemos de dónde salía todo este celo para que no perder la marca, porque efectivamente estaban haciendo muchísimo dinero. Todo esto demuestra una cosa, el juego tenía cuerda para rato, aunque el diseño base seguía inamovible, menos mal, el envoltorio iba mutando según las exigencias del mercado. Más plataformas, más estilos visuales, más modos de juego y sobre todo más jugadores. Porque sí, el mundo lo descubrió con la Game Boy, pero las nuevas generaciones lo jugaron por primera vez, por ejemplo, en el iPod Touch. Y sí, si te lo estás preguntando, el videojuego
bueno, sigue evolucionando, pues con más efectos especiales, con ray tracing y con muchos efectos, con cosas así mucho más neón, después de tantos años. Pero lo interesante no está tanto en intentar darle una vuelta de tuerca a la fórmula, que ya está, sino en la gente, en cómo la gente intenta romper los récords. Lo mejor de todo es que la historia de Tetris no acaba aquí. En la actualidad hay competiciones que de verdad dejan a la gente ciega o con tortícolis, no sé, por estar mirando la cantidad de bloques que están cayendo ahí y siguen poniendo fichas una tras otra. Lo que empezó como un pasatiempo soviético de oficina se ha convertido con los años en un auténtico deporte electrónico de nicho, pero con más tensión que una final del mundial. El Tetris competitivo existe desde los 90, pero la fiebre actual por batir récords empezó a crecer a partir de 2010, cuando en un documental llamado Ecstasy of Order de Tetris Masters puso cara a esos jugadores que podían convertir una simple lluvia de piezas en un ballet de precisión quirúrgica. Ahí apareció también el Classic Tetris World Championship, el campeonato mundial que se juega usando la versión de NES de 1989, la que es pura, cruel y sin piedad. No hay guardado de pieza, ni giros infinitos, ni fantasmitas que te enseñan dónde va a caer cada bloque. Aquí es habilidad o muerte. En este escenario surgieron auténticas leyendas, como Jonas Neubauer, que no solo ganó 7 títulos mundiales, sino que se convirtió en embajador de la comunidad hasta su fallecimiento en 2021. Luego llegaron jugadores como Joseph Saele, que con solo 16 años en 2018 destronó a Jonas en una final que dejó a todo YouTube con la mandíbula por el suelo. Y como cualquier disciplina, pues los récords empezaron a caer y a motivar a gente a superarlos, con máximas puntuaciones o con una velocidad de fichas cayendo que es que resulta imposible. Y también está lo que se conoce como Max Out, o sea, llegar al tope de puntuación que la NES puede mostrar, 999.999 puntos, algo que en su día era un reto casi imposible y hoy es casi un requisito para considerarte competitivo. Pero es que ahí no acaba la locura. El endgame del Tetris moderno no es solo llegar al nivel 29, con esa infame kill screen donde las piezas caen tan rápido que parecen teletransportarse. Ahora la idea es llegar tan lejos, llegar tan alto en esta escala de a ver dónde vamos a parar, que la idea final ya es romper el juego. Progresar tanto, llegar tan lejos, que al final el juego empieza a comportarse de maneras extrañas y de maneras no previstas, porque nadie había llegado hasta ahí. Gráficos corruptos, colores imposibles y finalmente el crash. Esto se ha vuelto más factible con técnicas modernas como el rolling, un estilo de pulsar los botones con un golpeteo rápido usando varios dedos para mover las piezas a una velocidad que parecía inhumana hace pocos años. Gracias a esto, en 2023, un jugador llamado Blue Scooty se convirtió en el primero en llevar al Tetris NES al colapso técnico en una partida grabada, algo que hasta entonces era más mito que un objetivo real. O sea que estamos hablando de que este juego sigue despertando pasiones, no tanto como en 1989, quizás ya es un poquito más de nicho todas estas competiciones, pero bueno, sigue ahí hasta el punto de que esta técnica que os acabo de decir está prohibida en las competiciones. Es más, en 2023 surgió una película sobre la emocionante guerra de patentes que os he descrito. Esta película se llama Tetris, se inventan bastante, pero tampoco está mal. Sí que refleja al menos ese interés por conseguir la licencia. Hoy el mundo competitivo pues ha dado una segunda juventud al Tetris que, bueno, en Twitch, en plataformas de streaming o en vídeos de YouTube, pues ofrece la posibilidad de que la gente bata nuevos récords con velocidades imposibles. Ya no es un videojuego retro, ya es casi una competición absurda. Es un campo de batalla donde el premio es la gloria eterna y quizás un vídeo viral. Y lo más irónico de todo esto es que Alexei, el creador del juego, nunca imaginó que sus bloques acabarían empujando a la gente a forzar el hardware de los 80 hasta que literalmente explotase a base de sobreesforzar a la máquina. Así que bueno, si te ha molado este viaje por esta batalla legal, por estas líneas de código soviéticas y por este videojuego tan hito, tan clásico, tan famoso de la cultura popular, pues te agradecería que le dieses un like y que compartieses este vídeo con aquella persona que sepas que se bajó en un emulador pirata el Tetris, que lo jugó en el Nokia de su abuela o que lo jugó en la Game Boy. ¿Te ha gustado que aborde la historia de los videojuegos? A mí es algo que me fliparía. Llevo años pensando traerlo al canal porque me gusta mucho la historia de la cultura popular. Así que bueno, si quieres que lo siga haciendo, pues ya sabes, ponlo en comentario o pásate por el Patreon, donde una vez al mes elegimos
qué tema traemos al canal. Ya sabéis, historia general, historia de lo que todo el mundo entiende como historia, pero bueno, también esto a mí me gusta mucho, que es historia un poquito más reciente. La intrahistoria, las cosas que han pasado dentro de la historia. También puedes compartir este vídeo, me ayudarías muchísimo, y me puedes seguir en las redes sociales. Ahí también, pues bueno, vas viendo qué tipo de cosas voy a traer al canal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos los Patreons, en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote, y ellos habrían jugado al Tetris hasta el final y habrían vendido las patentes bien, sin ningún lío, desde el principio. Podéis apoyar mi canal también comprando mis libros, tanto de novelas como de divulgación, en amazon.es o .com, o escuchando mi grupo Lunage, que lo podéis encontrar